¿Con quién empezamos? Allá está Paula con la primera pregunta. Buen día. Yo quería preguntar respecto a los acontecimientos en Israel. Si bien nosotros como creyentes podemos entender el trasfondo espiritual que hay detrás de ese conflicto, me gustaría saber, son como 3 puntos que quiero aclarar. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante el ojo público? Es decir, redes sociales, si debemos predicar o no. El punto número 2 sería si debemos limitarnos a la oración, siendo que este es un momento tan sensible, y no dejarnos llevar a actuar por las emociones. Y el punto número 3 es cómo lidiar con la tristeza que inevitablemente como seres humanos sentimos. Ok, perfecto. Bien, vamos, ¿te parece punto por punto? Si quieres le dejas el micrófono porque creo que voy a necesitar que me recuerde los siguientes 2 puntos. Con respecto a los acontecimientos que están ocurriendo, pues uno de los errores más comunes de nosotros como creyentes es tratar de entender lo que pasa en el mundo. A veces tratar de encontrar un orden o tratar de darle sentido a las cosas que ocurren y poder, pues, inclusive tomar partida con alguna de las corrientes que impulsan estas circunstancias. Por ejemplo, saber si en este caso particular de este conflicto, debemos nosotros estar de acuerdo con la postura de Israel o debemos estar de acuerdo con la postura de los Hamas, o en el caso de Rusia, Ucrania, o en el caso de, qué sé yo, China, Estados Unidos. O sea, ¿cuál debe ser nuestra lectura? Es una duda muy común en el creyente, porque cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios nos encontramos que el Señor es justo y es misericordioso. Él es justo para traer la justicia perfecta sobre todos aquellos que un día Él va a juzgar, pero también es misericordioso. Entonces, nosotros habiendo heredado su naturaleza, no podemos perder de vista que el Señor no retarda su promesa de regresar a la tierra. Él solamente está dando tiempo. Dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros. Y dice que no quiere que ninguno perezca, ni el agredido ni el agresor. Tomar partida es difícil, sobre todo porque lo que gobierna cada una de las partes no es precisamente el Espíritu de Dios. Por eso es imposible de que nosotros entendamos o tratemos de darle sentido o tomemos partida con alguno de los bandos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el mundo no tiene sentido. Los hombres que están en el mundo están perdidos y sus pensamientos los conducen a estas acciones de gente que no tiene el control de Dios sobre sus vidas y que actúa únicamente dirigidos por los distintos dioses que tienen, ídolos, y detrás de eso sabemos que quien está gobernando todo eso es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice Efesios 2, en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás está detrás de ellos como un maestro que está operando a todas las marionetas en función de hacer su voluntad en el mundo. Entonces, un error para el cristiano sería tomar partida y decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con tal y cual. Realmente nosotros no estamos para tomar posición ni postura política en ninguno de los acontecimientos, no estamos para manifestarnos, no estamos para hacer revueltas o campañas públicas en favor o en desacuerdo de algo de lo que ocurre en el mundo. No nos envió Dios a cambiar este mundo ni a mejorarlo, no nos envió a reformarlo ni a educarlo, no nos envió Dios a hacer un mejor planeta ni a salvarlo. Nos envió Dios, a salvarlo me refiero a salvar el mundo, a salvar los delfines, a salvar el agua, a salvar las montañas. No nos envió Dios a eso. Nos envió Dios únicamente a predicar el evangelio, entre tanto hay tiempo. Entonces nuestra postura debe ser la misma, compasiva por supuesto. Es decir, Jesús en Juan 11 experimentó el sufrimiento de los que estaban en ese momento padeciendo la muerte de este hombre llamado Lázaro. Sus hermanas y sus familiares cercanos estaban sufriendo por la muerte de Lázaro. Y Jesús ya sabía lo que iba a pasar, conocía el desenlace, no solamente de esa situación temporal, sino a lo largo del desenlace
de la historia de la humanidad. De hecho, él le dice a Marta, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que el que cree en mí tiene vida eterna? Dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, ninguno de los problemas temporales tiene impacto sobre el desenlace final. El desenlace final es la resurrección de todos los hombres, inclusive aquellos que estén perdidos. Todos resucitarán. Algunos para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. Eso es lo que importa. Lo que ocurra en lo temporal, pues solamente manifiesta la naturaleza perdida del hombre. Claro, él no fue seco e indiferente a la situación, sino dice la Biblia que él en medio de esa situación lloró. Tuvo compasión, la situación lo afligió verlo. Pues todas estas noticias es imposible que no nos afecten. O sea, prácticamente 1,200 personas masacradas. Yo tuve la oportunidad de estar en un kibbutz, o por lo menos, en al menos un kibbutz en Israel hace casi 4 años. Y una persona que conocí, que considero yo que nos hicimos buenos amigos allá, es un israelí que precisamente es parte de una comunidad kibbutz en Israel. Para los que no están familiarizados, son comunidades judías que viven dentro de un régimen comunitario donde ellos son una especie de gran familia, donde todos los ingresos se administran en común y todos los gastos se administran en común, donde todos vigilan por el bienestar de todos. Es una especie de comunidad social que obviamente estudian la palabra de Dios, la Torá, en el Antiguo Testamento nuestro, y ellos pues no se meten con nadie. Cada kibbutz tiene su propio lugar antimisiles, precisamente porque son atacados frecuentemente, y este es uno de los casos de lo que ocurrió el sábado pasado, donde estas personas entraron ahí y a sangre fría asesinaron prácticamente a 1,200 personas, con la cantidad de heridos que asciende casi a 9,000. Es decir, esto no hay forma de verlo sino a través de la mano que opera detrás de todo eso, que es Satanás. Todos los demás están siendo engañados, todos, el agresor y el agredido, todos están engañados. Y nosotros lo que tenemos es un tiempo precioso para no cambiar eso, sino para ganar las almas. El problema del hombre está en el corazón del hombre. Podemos hacer tratados de paz, es más, ya los tenemos. Tenemos a la ONU, que fue una organización precisamente fundada para que estas cosas no pasen. Un acuerdo para que se acabaran las masacres a nivel mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los acuerdos es que todas las naciones iban a fondear el costo de este organismo de las Naciones Unidas para precisamente evitar las guerras. Y hoy en día, bueno, yo sé que saben de Israel y de los filisteos, de la Franja de Gaza, de hecho son los filisteos. Saben de Rusia y Ucrania, pero ustedes saben cuántas guerras hay hoy vigentes, que están andando, que están intercambiando balas hoy en día. Hay prácticamente 58 guerras hoy. Aparte de esas dos, hay 58 guerras. Es decir, los tratados que el hombre logre como acuerdo político, como acuerdo económico, no sirven. Porque el problema del hombre no se resuelve con políticas. Es decir, la ONU está tratando de ver cómo lleva alimentos a la Franja de Gaza hoy en día, pero su trabajo no es ese. Su trabajo es evitar que esos alimentos tengan que llegar ahí a causa de las guerras. El hombre no puede sacar adelante al hombre, es imposible. El hombre no puede salir adelante en función de medios que dejen fuera a Dios. Entonces, nuestro trabajo es llevar al hombre la solución. Nosotros tenemos la solución y cada vez que nosotros nos quedamos callados, nosotros estamos siendo parte del problema. ¿Cuándo nos quedamos callados? Cuando precisamente dejamos de compartir cuál es la solución. La solución es el Evangelio. Un país no va a cambiar hasta que no cambien las familias de ese país. Y las familias no van a cambiar hasta que cada individuo de esas familias cambie. Pero un hombre no puede cambiar. Es imposible para el hombre cambiar.
El hombre no es señor de su camino, ni está en el hombre que camina al enderezar sus pasos. Es imposible que el hombre cambie. Así es que el hombre necesita un nuevo corazón. Cuando el hombre recibe un nuevo corazón, es que el hombre puede cambiar. Y la única forma de recibir un nuevo corazón con la capacidad de ahora sí sembrar como debe, es a través del nuevo nacimiento. Entonces, nuestra postura es seguir hablando de Cristo, que quizás no podamos llegar hasta la franja de Gaza a predicar. Bueno, eso puede ser que no está en el plan de Dios para nuestra vida. Pero sí está en el plan de Dios para nuestra vida lo que está a nuestro alrededor. Es decir, suena horrible, se habló de niños decapitados y masacres de este tipo y bebés, pero yo creo que sepas algo. O sea, este año vamos a superar... Para hacer eso, necesita acceder a Spotify. Bueno. De acuerdo, no lo haré. Bueno. Les decía que este año vamos a superar los 40 millones de abortos a nivel mundial y nadie se despeina. Digo, no estoy tratando de menospreciar la cantidad de fallecidos en este atentado del sábado pasado, pero lo que voy es que la humanidad está caída y la humanidad necesita que nosotros compartamos la verdad. Dice la Biblia que los campos están blancos para la siega y que debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, que nos envíe a nosotros principalmente a compartir el Evangelio, a que los demás puedan saber que hay una forma en la cual Dios puede cambiar el corazón del hombre. Ok, entonces esa debe ser nuestra posición. Ahora, ¿quieres profundizar en los otros dos puntos? Ajá. No, yo creo que está claro, o sea, mantenernos en la oración con el enfoque en la salvación de estas personas. Correcto, en la salvación, que Dios tenga compasión de cada familia, de cada individuo y les lleve la verdad y que al igual que como hizo con nosotros, pues que esta verdad los detenga en su vida de maldad que tienen, todos, sin excepción. Dios murió, Jesucristo en la cruz murió por cada pecado de los que se ejecutó el sábado pasado. La deuda está paga. Ahora es necesario que ellos entiendan y acepten. Gracias. Eso es, perfecto. ¿Hay alguna otra? A ver, levantamos la mano alto. Ok. Vamos a ver, levanta. Aquí a María Margarita. Gracias. Tenemos dos allá, luego vamos con Rodrigo. Buenos días. Leyendo el libro de Lamentaciones, puedo entender, y me gustaría, por favor, que me ampliaras y me confirmaras si ellos ya definitivamente, pues, están en el castigo, ¿no? Y eso me invita también, no sé si es correcto, a asociar y a profundizar en este versículo del capítulo 7 de Romanos, versículo 11, que dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, este versículo con el libro de Lamentaciones, pudiera asociarlo como que ya definitivamente muerte. Okay. No, recordemos que Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías, el cual está alrededor del tiempo previo, durante y posterior a la deportación a Babilonia. Todo el libro de Jeremías es un clamor de Dios a través del profeta, rogándole al pueblo de Israel que se detenga, lo mismo que acabamos de hablar ahorita, que se detengan en su indiferencia antes de que venga el juicio. Bueno, según Crónicas 36 habla de que ya no hubo remedio, ellos no atendieron a la voz de los profetas, ni a los que los instruían, ni a ninguno, y Dios tuvo que traer una consecuencia, lo que tú llamas castigo, ¿ok? Y trajo esa disciplina extrema, ¿ok? Y el tiempo de Lamentaciones, pues básicamente es una expresión de parte de Dios, con una figura más poética a la hora de narrarlo, de cuánto dolor le causaba la indiferencia de Israel. ¿Okay? Esta indiferencia claramente es producto del pecado, entonces podríamos decir que ese capítulo de Romanos 7, donde Pablo habla acerca de esa dualidad que experimenta ahora que es creyente, donde por un lado él sabe lo que es correcto, pero por otro lado tiene una naturaleza que le pide lo que es incorrecto. Y él da a entender ahí que él no conocería el pecado si no fuera por causa de la ley, porque si la ley no dijera no codiciarás, entonces él no estaría limitado en cuanto a su codicia. Pero basta que la ley diga no codiciarás para que entonces se manifieste en él
que efectivamente la codicia está presente. La ley es un espejo, en otras palabras. Tú no sabes que andas una mancha aquí de natilla, sino hasta que te ves en el espejo y dices, uy, qué pena, y yo hablando con todo el mundo esta mañana, hasta que, claro, el espejo te ayuda a ver la mancha. Y el espejo es la ley, y el espejo dice, no codiciarás, y yo veo, yo digo, estoy codiciando. Ese es el propósito de la ley. No que yo diga, no, espejo, estás mintiendo, yo no codicio. Nunca he codiciado ni codiciaré. No, el espejo me está diciendo, estás manchado. El propósito de la ley es ese. Entonces, en el momento en que yo trato de verme siempre perfecto en el espejo, estoy yendo en contra del principio natural de que no hay quien pueda presentarse perfecto delante de Dios. Eso es lo que tiene que ver este capítulo 7 de Romanos. Bien, vamos con las que están en casa, por favor, Rodri. Sí, Andrea pregunta, quiere que le profundices, por favor, en estos versículos, en Romanos 9, del 6 al 9. Ok, dale, yo lo leo. Romanos 9, del 6 al 9. Sí. Dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bien, pues básicamente lo que quiere decir es que la salvación ha sido confundida a través de las generaciones en Israel solo por el hecho de ser descendientes de Abraham. No es la sangre que corre por tus venas la que te hace un heredero de la promesa, sino la sangre que corrió por la cruz del Calvario la que te hace un heredero de la promesa. En resumen, no hay justificación por ser miembro de una familia, sino hay justificación por ser parte de aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Entonces, en resumen, esa es la esencia de ese capítulo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios escogió a Israel como el pueblo elegido no está exento de que tenga que ir a la cruz a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Hoy en día, el pueblo se cree elegido por el solo hecho de ser el linaje de Israel, pero realmente ese linaje, como enseña la Biblia, no es un linaje físico, sino es un linaje espiritual. Los que han nacido de nuevo son los que espiritualmente son hijos de Abraham, porque Abraham fue padre de la promesa, padre de la fe gracias a la promesa en la que él creyó. ¿Ok? Ok. Jorgrendi Herrera también pregunta, en el capítulo 13 de Josué veo que Dios no le dio heredad en tierras a la tribu de Leví. Ajá. Y a las demás sí. Quisiera saber por qué. Bueno, ahí mismo lo aclara. Si quieres para contestar rápido, vamos a leer Josué 13. Josué 13. A ver. Dice en el 33, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad, Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Es decir, su herencia no era terrenal, ellos no eran parte del ciclo productivo de la tierra. Cuando reparten la heredad de Israel, eso es lo que están haciendo, repartiendo el terreno, repartiendo la provisión que había en Israel para ellos. Sino que los levitas fueron una tribu que tenía su heredad en los sacrificios que se oficiaban en el templo. Su función, dentro de todas las 12 tribus, era mantener andando el sacrificio que se estaba ofreciendo constantemente en el templo, y de esta manera ellos iban a ser beneficiados, en un sentido, su paga iba a estar en alimentarse de los sacrificios que ahí estaban. ¿Okay? Ellos igual tenían que vivir en algún lado, y cuando se hace la repartición, quizá notes que
que diga que ciertos ejidos de ciertas tribus iban a ser dedicados a los levitas, es decir, ellos iban a vivir dentro del pueblo. Y de hecho, todas las 11 tribus restantes tenían que sacar un porcentaje de sus ingresos al año, es decir, son 11 tribus, son 12 meses, tenían que sacar prácticamente un 12, 13% de sus ingresos para entregarlo al oficio del templo, precisamente para que esa 12ª tribu pudiera vivir de esos ingresos. Es decir, ellos tenían que diezmar, ese es el concepto de diezmar. ¿Ok? ¿Hay alguna otra? Listo, aquí. A ver, los micrófonos. Ajá, aquí Patrick, aquí al frente hay dos. Ay. Sí, mi amor, sí, por favor. Dime. Primero. Ok, hola. Ujú, hola. En San Mateo tengo una duda en el capítulo 11, versículo 12. Ujú. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora es el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. ¿Me puede especificar eso? O sea, porque lo que no entiendo es en ese momento, ¿verdad? Dice hasta ahora, pero en ese momento que fue escrito, ¿no? Ajá. ¿Pero por qué? O sea, bueno, lo que pasa es que... Ok, voy a explicar el pasaje. Y tú me dices si calzo con tu pregunta. Lo que está diciendo Jesús es que todos los profetas que profetizaron desde el Génesis tenían un punto de finalización hasta el último de ellos. Y el último no es Malaquías. Si ves el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Sino que dice, hay un profeta más y es Juan. Todos los profetas hasta Juan, dándonos a entender que Juan era profeta de Dios. Y dice, los arrebatados, perdóname, me dice bolas. Mateo 11, ¿qué? 13. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa violencia tiene que ver no con agresividad física, sino espiritual. Es decir, necesitas una determinación de ir a tomar aquello que tú sabes que está para ti, pero que Dios no va a ponerte de manera obligatoria en tu corazón. Hay que ser un valiente y violento para todos los días hacer de las promesas de la palabra de Dios parte de tu vida. Dime. O sea, los violentos somos nosotros. O los que... Los que están- describe el pasaje que Ok. heredan las promesas somos nosotros. ¿Okay? Nada más cuidado con el detalle de violento, porque violento no tiene que ver con fuerza, tiene que ver con la determinación de mantenerte en la valentía de vivir como sabes que debes. ¿Okay? Y de esta manera vas a arrebatar el reino de los cielos. Vas a correr en este reino de los cielos, vas a heredar las promesas que están en este reino de los cielos, vas a vivir bajo la sombra de la providencia divina que gobierna en el reino de los cielos, si te determinas a vivir de esta manera. ¿Ok? Vamos, aquí. Hola Guille, Hola. tengo una pregunta en Salmo 128:5. Dime. Dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. No entiendo a qué se refiere cuando dice bendígate Jehová. Es una, ¿cómo te lo digo? Una bienaventuranza, es proclamar una bendición hacia alguien. Que Dios te bendiga, bendígate. Ujú. Y Salmo 129, cuando dice, Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Impíos. Entiendo que coyundas es como... Las cuerdas las amarras. Ajá. Ujú. A eso se refiere cuando las personas no creyentes están amarradas al pecado. No. Es que no entiendo ese Bueno, lo puedes ver así, dentro del contexto, dice que la justicia de Dios permite que el impío inclusive sea parte de su plan para lograr sus objetivos. Por ejemplo, cuando hemos hablado de que Dios para lograr su propósito con el pueblo de Israel, en algunos casos permitió, por ejemplo,
la invasión bueno, más adelante vamos a ver del rey Hazael de Siria, del rey Benaquerit de Siria, del rey Nabucodonosor de Babilonia, etcétera, que son impíos que Dios usó en función de sus planes. Ori. Guille, en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en esa primera parte, o sea, justamente a la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Ahora en alguna de las preguntas tocábamos ese punto. Todos los seres humanos un día resucitarán. Algunos para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. ¿Quiénes son los que van a resucitar a resurrección de vida? A los que tendrán vida eterna. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Bueno, primero, ¿qué es la resurrección? 1 Corintios 15 explica que no, o sea, que todos seremos transformados. La resurrección es la transformación de tu cuerpo en el cuerpo eterno. Eso es la resurrección. ¿Okay? Por ejemplo, Cristo es las primicias de la resurrección, dice Corintios. ¿Por qué? Porque fue el primero en resucitar. ¡Pam! Error, Guille. De hecho, hace poco hablabas de la hija de la viuda del hijo de la viuda de Sarepta Sidón que resucitó. Hemos hablado de Lázaro que resucitó. Hoy vamos a hablar del hijo de esta mujer que también resucitó. Tsunamita, exacto. Muchos resucitados, pero resucitaron, es decir, volvieron a vivir. Pero su cuerpo no varió, siguió atado al pecado y es un cuerpo que eventualmente fue a la tierra y volvió a morir. ¿Okay? La resurrección de vida es cuando tú recibes el cuerpo, la investidura eterna. Cuando Jesucristo resucita el domingo después de su muerte, Él resucita con un nuevo cuerpo. El cuerpo que tuvo el día en que fue crucificado quedó totalmente destruido en la cruz y luego lo vemos 3 días después con un nuevo cuerpo que podía caminar, que podía hablar, que podía comer, puesto que comió con ellos, hizo un pescado asado, etc. Podía, aparte de esas cosas que son normales para nosotros, podía entrar en una habitación que estaba completamente cerrada, puertas y ventanas, y ponerse en el centro sin que nadie supiera cómo se puso ahí. Podía trasladarse de esta manera, desmaterializarse y volver a materializarse. Son atributos de esta nueva naturaleza divina, celestial. Lo que es carne volverá al polvo, pero un día Dios nos dará la investidura eterna. ¿Okay? Esa es la resurrección para vida, es el cuerpo con el que pasaremos a la eternidad. Si tú mueres hoy, tu alma va a la presencia de Jesús. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, que ausente del cuerpo, presente en el Señor. Pero cuando Jesucristo regrese a la tierra, 7 años antes de su regreso, vendrá el momento en el que Él le dará a todos los muertos hasta ese momento y a todos los que estén en la tierra, parte de su iglesia, les dará ese cuerpo nuevo, esa investidura nueva. ¿Ok? Esa es la resurrección de vida. Tu alma vendrá con Él y tendrás tu nuevo cuerpo. ¿Ok? Sabremos que es Soriana, pero ya no tendrá ni una marca de pecado en su vida. En todo su cuerpo no habrá una sola marca de pecado. Esa es la resurrección de vida. La resurrección para muerte es todos aquellos que murieron sin recibir a Jesucristo como su Salvador, ellos un día tendrán que levantarse delante de Dios después de muertos, levantarse delante de Dios a ser juzgados. Apocalipsis 20, y dice ahí que después del juicio serán arrojados al lago que arde en fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Esa es la resurrección para muerte. Son levantados, pero no para pasar a vida eterna, sino para pasar a muerte eterna. ¿Okay? Y Daniel está hablando de eso que va a ocurrir. O sea que en esa segunda muerte, los que murieron y no aceptaron a Cristo, ¿no van a tener oportunidad de aceptarlo? No. Búscate en 2 Corintios 5. Bueno, sí, 2 Corintios 5. Y yo me voy a buscar en Hebreos 7. 2 Corintios 5. Dice Hebreos 7 lo siguiente. Perdón, 9:28. Hebreos 9:28 dice:
9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, el hombre muere y después lo que sigue ya no hay segundas o terceras oportunidades de arrepentirse, no hay tiempos de espera en lugares intermedios entre el cielo y el infierno, no hay, purgatorios donde la gente desde la tierra puede a punta de ruegos y de rezos y de ofrendas y de indulgencias conseguir que yo salga de ese lugar. Dice la Biblia, mi Biblia y la tuya, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ok? No hay punto intermedio. Entonces, en la foto que tienes en tu expediente divino el día que mueres, esa es la que se presenta en el juicio. Si fuiste salvo en el momento antes de morir, entonces en el juicio estarás exento de la condenación. Si no fuiste salvo en el momento de morir, entonces en el juicio tendrás que dar cuenta por tus pecados. ¿Ok? Y bueno, el que te decía de 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, en el versículo 3, si no me equivoco, dice, en el 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, este cuerpo físico, estamos ausentes del Señor. Mientras tú estés dentro de este cuerpo de carne, estás ausente del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Es decir, en el momento en que estás ausente de este cuerpo, tu alma inmediatamente está en comunión eterna con el Señor. ¿Okay? Entonces no hay punto intermedio, no hay segundo chances de arrepentimiento ni nada por el estilo.